불신자 6가지 상태에서 빠져나오는 길을 말씀드립니다. Te diré cómo salir de estos 6 estados de incrédulos. 하나님의 가장 큰 소원이 있다면 이런 불행한 일에서 빠져나오는 것입니다. Si Dios tiene el mayor deseo es salir adelante de este lamentable suceso. 이번 시간은 ¿Qué hora es? 복음이 무엇인가를 설명할 것입니다. Voy a explicar lo que es el Evangelio. 인간의 세 가지 문제에서 빠져나오는 세 가지 이름. 3 nombres de 3 problemas humanos. El Evangelio y la aceptación, pero pueden tomar su lugar. Ya vimos, ¿no?, que los problemas fundamentales eran los pecados de separación. Por supuesto, de inicio, el hombre original, como digamos los tres puntos que perdió, o aspectos, por decirlo así, es la imagen de Dios, la comunión y la bendición, ¿cierto? Entonces, lo que acaba de compartir el pastor Naum son los 3 estados, el fruto de lo que fue el diablo, pecado y separación. Pero ese es un diagnóstico. Nosotros tenemos la respuesta como discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Y la que está a tu lado, tú eres discípulo. Bueno, entonces, ¿qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? ¿La buena de salvación? Amén. Sí, pero no solo eso. El original dice excelente noticia. ¿Y cuál es la excelente noticia? Cristo es la excelente noticia. Ahora diga conmigo, el Evangelio. Dígalo fuerte, el Evangelio es Cristo. Dígalo conmigo, el Evangelio es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que creer? Rapidito, alguien busque Juan 20, 30, 31. Eso es lo que tenemos que creer. Ahí lo dice. Si alguien lo lee, por favor. Juan 20, 30, 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Y es lo que tenemos que creer. El primer versículo que leyó el pastor dice que Jesús hizo muchas señales que no están escritas en el libro. Y arriba el encabezado dice, de esos 2 versículos, el propósito del libro. No vamos a hablar de lo que no está escrito, pero lo que se escribió es para que creamos. Diga conmigo, creer. Dígalo, creer. Creer, otra vez, creer más fuerte, creer. ¿Qué vamos a creer? Esto. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Gloria a su nombre. El Hijo de Dios. Y creyendo tengáis que vida en su nombre. Ya conmigo, Jesús es el Cristo. Tú cuando vas al campo y lanzas una pregunta como, ¿crees en Jesús? Te dicen sí, pero es un Jesús que está todavía ahí, ¿no? Creer esto es decir, Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dicho de otra manera es, Jesús el Cristo vino como profeta,
Diga conmigo, profeta, rey y sacerdote. Otra vez, profeta, rey y sacerdote. Rapidito aquí, para que tengamos una idea más clara. Alguien dijo, es que Jesús es su nombre y Cristo es su apellido. No es así. Sencillamente es el oficio que cumplió Jesús. El nombre de Jesús, el significado es Salvador del mundo. Eso está en Mateo 1:21. Mateo 1:21. Si alguien lo lee, por favor. Bueno, ya que el Paz está ayudándonos a leerlo. Escuche bien. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Dice, dará a luz un hijo. ¿Quién? ¿Quién iba a dar a luz? María. Génesis 3:15 le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Jesucristo es la simiente de la mujer. Amén. Nacido de una virgen, no por voluntad de varón, sino de Dios. Vino y le aplastó la cabeza ¿a quién? En la cruz. Y ahí le hirió el calcañar, ¿no? La serpiente, creyendo que había triunfado sobre él. Pero lo que no sabía es que Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente, que es el diablo. Ahora, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿has oído el mensaje de David y Goliat? Sí. ¿Dónde le pegó David a Goliat? ¿Dónde? Eso estaba anunciando que un día Cristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Te das cuenta? Porque luego dicen, todos tenemos un gigante. Ese no es el mensaje. El mensaje es la sombra de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Iba a suceder, estaba anunciando a Jesús, el Cristo. Entonces, ¿qué significa Cristo? Ungido. Ungido, en español. En hebreo es Mesías, griego es Cristo. ¿Te das cuenta? Cristo, Mesías, ungido. Por eso entonces tenemos que, cuando hacemos el camino de la salvación, al final hay una oración. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando vamos al campo? ¿Sí? Algunos me han dicho, yo ya acepté a Cristo, yo ya acepté a Jesús, tengo que hacer la oración. Este es, ¿cómo decirlo? El mensaje de este evangelio es eso, que entendamos que Jesús es el Cristo. ¿Cómo? Dicho de otra forma, como lo dije antes, como verdadero profeta, verdadero rey y verdadero Sacerdote. Por eso dijimos que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento estaba anunciando que un día iba a venir el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido. Mateo 1:17, ¿qué dice? Habla de 42 generaciones. Por favor. Dice así, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que menciona ahí? Porque no solamente es que esté ahí digamos, un reporte de algo o una genealogía. No. Está con una precisión para que entendamos esto. 14, habla de 14 generaciones donde el oficio del profeta presidió. ¿De dónde? Desde Abraham, ¿hasta dónde? Hasta David. Y de David hasta la deportación de Babilonia presidió el oficio de rey. ¿Qué hacía un profeta? ¿Cuál era el oficio de un profeta? Profetizar. Hablaba con Dios, traía las palabras que hablaba con Dios y las daba ¿a dónde? Al pueblo. Rey, el oficio de rey. Gobernar. Gobernar, presidir, legislar,
ayudar, defender, era lo que hacía el rey. Sacerdote. Interceder Ujú. Pero ¿qué hacía? Específicamente ofrecía o sacrificio. para expiar el pecado del pueblo. Entonces, en Cristo se cumple todo esto. Pero solo un detalle ahí. Profeta, rey y sacerdote. De Abraham hasta David. Pero te das cuenta que no dice Saúl, y Saúl fue rey. ¿Por qué no? Falló tremendamente. Porque él primero desechó a Dios y luego Dios lo deshonró. Lo destituyó totalmente de rey. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, pero si uno no quiere estar, Dios no te va a obligar a ayudarte. Así es. Por eso está Todo es voluntario. desde David hasta la deportación, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo presidió el oficio del sacerdote. 14 generaciones. Sí, entonces en total son 42 generaciones. 42 generaciones. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Hebreos 10, 19, 20, por favor, ¿qué dice? Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Diga conmigo, como verdadero profeta, Como verdadero nos abrió un camino abrió un camino para encontrarnos con Dios. para encontrarnos. Otra vez, como verdadero profeta, nos abrió un camino para encontrarnos con Dios. Ahora vamos a Hebreos 2, 14, 15, por favor. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Diga conmigo, Cristo, como verdadero rey, me libró de la mano de Satanás, que me engañó y me esclavizó. Ahora, Hebreos 9, 11, 12. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te das cuenta? Una vez y para siempre. Sí, amén. Diga conmigo, Cristo, como verdadero sacerdote, solucionó el problema del pecado. Podemos aplaudir a Jesús en Cristo. Él es el rey, Él es el profeta, Él es el sacerdote. Gloria a Dios. Cuando esto está claro en mí y yo creo, es esto, creer. Diga conmigo, creer. ¿Te das cuenta? Entonces sí, es importante hacer la oración. La oración dice: te acepto en mi corazón a Jesucristo, que como verdadero profeta abre un camino para encontrarme con Dios. Como verdadero rey me libró de la mano de Satanás, que me engañó y me esclavizó, y como verdadero sacerdote resolvió el problema del pecado. Eso es creer que Jesús es Cristo. el ungido. Aleluya. Ahora, bueno, entonces hay ejemplos en la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, Jesús iba entrando por Jericó. ¿Y quién estaba ahí esperando? Y se subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había escuchado a él, ¿no? Y te das cuenta que cuando él entra a su casa, porque dice: ve a tu casa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y al final, cuando él tiene ese encuentro y cree esto, que él es el Cristo, Jesús pronunció esas palabras: la salvación ha venido a esta, casa porque el Hijo del Hombre vino. a salvar ¿Qué vino a salvar? lo que se había perdido. ¿Te das cuenta? No dice los que se habían perdido, dice lo que se había perdido al principio. ¿Qué se perdió? La imagen. La imagen
Se perdió la imagen. Se perdió la de imagen Dios. de Dios. Esto es lo que el Hijo del Hombre vino a salvar. Amén. ¿Te das cuenta? Ahora, Cristo, busque conmigo, bueno, el pastor Luis, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15. ¿Qué nos dice? 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya conmigo, Cristo Cristo es la imagen de es Dios. la imagen de Dios. Cuando tú crees esto, recuperas esto. Cuando tú crees en Cristo, recuperas la imagen de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él. ¿Quién es? Él. Jesús. Jesús, el Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando tú vas al campo y dices, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo conozco a Jesús, yo también conozco a un Jesús, pero venden tamales allá por donde yo vivo. Pero ese no es. Aquí está bien claro, dice, Jesús es El Cristo. el que murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Hechos Gloria al 18, Señor, gloria a Cristo. 24 al 27. Nota muy bien que este hombre llamado Apolos, lo leemos, te describe de dónde era. 1, 2, quién era y todo lo que sabía. Era un hombre preparado. Por eso es que el pastor Lee enfáticamente dice, ciertamente el evangelio es para los de afuera, ¿cierto? Pero muchos de los de dentro no tenemos claro el mensaje. Por eso no lo compartimos. Porque si creemos realmente que Jesús es el Cristo, como le dijo a la mujer samaritana, de tu interior saldrá una fuente que salta para vida eterna. Que bendice a los demás. Así es, correcto. Pero porque a veces no compartimos la palabra, porque no sabemos quién es Jesús, el Cristo. Todavía no es algo. Tú no puedes hablar de algo que no tienes. Si no es algo, no puede predicar. ¿Qué dice entonces? Y no te vi cómo dice esta escritura. Hechos 18, 24 al 27. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Nos detenemos ahí un poquito. Diga conmigo, solo conocía el bautismo de Juan. Solo conocía el bautismo de Juan. ¿De qué hablaba el bautismo de Juan? Del arrepentimiento. Pero sobre eso, Jamás. yo le pregunto a usted, ¿el bautismo salva? No, a nadie. No salva a nadie. Y hay muchos ejemplos. Bueno, hay un ejemplo ahí bien claro. Los dos ladrones estaban al lado de Jesús. Uno le replicó diciendo, le reclamó, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. El otro dice, tú no tienes miedo estando en la misma, no tienes temor de Dios. Estando en la misma condición, este hombre no ha hecho nada malo y está pagando por lo que lo hizo. Tú y yo estamos así, estamos pagando por lo que hicimos. Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate. ¿Y qué le dijo Jesús? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera para la iglesia, ni siquiera no, nada. Pero él solamente creyó. Entonces, el bautismo es la proclamación de que Jesucristo es rey. Un reino tiene un rey. Y este hombre creyó, tú eres el rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mi vida conmigo, Jesucristo es el rey. Jesucristo es el ¿Te Rey. das cuenta? Entonces nos vuelve a esto. Ahora, dice que Apolos, elocuente, poderoso en las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Diga conmigo, estaba incompleto. Estaba incompleto. Ahora diga conmigo, la religión no salva. La religión no salva. Diga conmigo, la religión católica no salva. Tampoco la evangélica. El que salva es Jesucristo. Esto, creer que Jesús es el Cristo.
Bueno, continuamos por favor, pastor. Escuche bien lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Se da cuenta, le expusieron más. En otra versión, ¿sabes cómo dice? Le expusieron más exactamente el camino de la salvación. Así dice otra versión. Yo cuando lo leí me sorprendí, wow. Le expusieron, o sea, estaba incompleto. Yo antes cuando leí ese pasaje resaltaba la humildad de Apolos, porque siendo un hombre elocuente, un hombre conocedor, poderoso en las escrituras, pero está incompleto. ¿Ves cómo dentro de la congregación puede haber alguien que no tenga el mensaje claro? Y ahora sí, pastor, perdón, adelante. Escuche bien lo que dice. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él a allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ajá, y luego, 28. sí. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Aleluya. Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el Cristo. Cuando creo eso, porque es creer, estoy diciendo, Jesús el Cristo es mi verdadero profeta, verdadero rey y verdadero Sacerdote. Ese es el mensaje. Por eso la importancia de hacer énfasis en la oración. Y cuando tú lo haces, no, yo creo personalmente que cada día que tú te levantas, Jesús es el Cristo. Amén. Ahora, creyendo esto, amado hermano, tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dígale a que está a su lado, ¿te faltará algo si tienes a Cristo? No, Dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir, dile. Ahora dile, no es cierto, no me equivoqué. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino y se llama Jesucristo. Ya vino. Se Cristo llama vive. Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Saulo lo entendió, camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Una luz le rodea. Desde ya. Y la pregunta es, ¿quién eres, Señor? No lo conozco. ¿Y cómo contestó el Señor? No le dice, soy Cristo. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿Por qué no le contesta yo soy Cristo? Porque Saulo tenía claro que el Mesías iba a venir, pero no creía que era Jesús. Cuando le dice yo soy Jesús, Saulo dice, Jesús, el Cristo. Wow, Jesús el Cristo. Vamos a Hechos 9, 20, 21 y 22 y ahí te da como el resumen de lo que sucedió, el resultado de la conversión de Saulo. 9, 20, 21, 22. Dice, Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este al que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, ¿no? Demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿cuál es el mensaje? Jesús es el Cristo. ¿Habrá otro mensaje? Ninguno. Sí, hay muchas cosas que hablan de todo menos de Cristo. Hablan de humanismo, Hablan de China. también psicología, hasta el espiritismo, ¿no? de todo eso. Y es sencillo, es creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y ya, termino con esto. Mateo 16. Alabado sea Dios. 16. Gloria a su La nombre. historia tú la sabes. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Y qué le dice? Tú dices que eres un profeta. Que Eres Juan, es Elías, que es Juan. Jeremías. Porque ni sabían ellos quién era. Diga conmigo, a Jesús le interesa que sus discípulos Jesús es discípulo. sepan Sepa quién es Él. Amén. Por eso le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dice que soy?
Primero preguntó eso. Unos dicen Juan, Elías, Jeremías. No, pero ustedes, discípulos. Le interesa. ¿Quién dice? ¿Quién, sí. ¿Quién decís? ¿Quién decís? O sea, ¿qué dicen ustedes como discípulos? ¿Quién es? Pedro contesta, ¿tú eres? El El Espíritu Santo tomó a Pedro. No te lo reveló. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que este tiempo ha venido, esa revelación la ha traído el Padre para que entendamos que Jesús es el Cristo. Amén. Ese es el mensaje, hermanos. Amén. Ese es el mensaje. Y entonces, creyendo esto, Pedro le pidió bendición a Jesús. Le pidió autoridad. No. Por eso es que cuando creemos esto, cuando él dijo, tú eres el Cristo, que le dice Jesús, bienaventurado eres, hijo Le de... dio una bendición grande. Pero luego le dice, y yo te digo que tú eres, Pedro. ¿y a poco no sabía que era Pedro? Oye, Y entonces Pedro es Pedro. le confirma su identidad. Cuando tú crees, cuando tú sabes quién es él, sabes quién eres tú. Amén. Amén. Le confirmó eso. Y le dio bendición. Amén. Y a ti te daré, ¿qué? Las llaves del reino. De la predicación del Evangelio. Luego dicen por ahí, llave número 1, llave. No te compliques. La llave es Jesús el Cristo. Otros dicen, no, pues que San Pedro está en el cielo y tiene un chorro de llaves. Cuando yo muera va a decir, San Pedro, ahí te voy. Abre No. la puerta. La llave es Jesús el Cristo. Amén. Dijo algo más. Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esta roca, Roca, la peña. roca es Jesús el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia, una persona que cree que Jesús es el Cristo, permanece para siempre. En la roca Y puede compartir, puede ir al campo proclamando y predicando que Jesús es. Gloria a Dios. Precioso Salvador. Gloria a Dios. Te da un minuto. Solo vamos a primera Juan, 5, 1. Lo que hemos visto. No. Bueno, sí, no. No, vamos a ver qué dice. Juan 5. Primera de Juan. sí, primera de Juan. Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Te das cuenta? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es sencillo, ama a Dios y ama a su hermano. Es el punto. Gloria Ese a es el Dios. punto. No hay más. No. De hecho, Jesús resolvió todo eso de la ley en esto precisamente. Le preguntaron alguna ocasión cuando todos ellos habían descubierto 613 mandamientos. Le preguntan, ¿y cuál es el mayor? Dinos, para por lo menos enfocarnos a ese, ¿no? De tantos que ya sabemos. Amarás al Señor tu Dios con todo. Diga conmigo, con todo. Corazón, Con todas fuerzas. Toda tu alma. ¿Qué más? toda tu alma. Y a tu Y el segundo es muy... Semejante Y a tu prójimo. como a ti mismo. En esto se resume. Toda la ley de los Y profetas. cuando crees que Jesús es el Cristo, amas a Dios y amas a tu Hermano. Gloria a Dios. que Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.